Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 19 de partículas idénticas. Esta es la clase que correspondería a la práctica número 7, si no me equivoco. Eh, Sería la anteúltima, las siguientes de Integral al Camino. Y bueno, ya estamos a poco de terminar la materia, así que no cuelguen. Bueno, igual esta práctica, como les decía, de partículas idénticas es corta, es relativamente tranqui. Y en general los ejercicios son muy parecidos, las cuentas son similares. Es más importante entender los resultados de partículas idénticas, las implicaciones que tienen considerando partículas idénticas a nivel cuántico. eh, y, y son pocos ejercicios, así que está bien. Entonces les recomiendo hacer la práctica, entenderla bien, y cualquier cosa, bueno, consulten. Pero bueno, en la clase de hoy creo que ya lo avisamos, iba a ser una sola clase de partículas idénticas, y es la que vamos a dar ahora para introducir el tema yo, y después va a estar Guille resolviendo unos ejercicios. Bueno, podríamos empezar. A ver, me voy a quitar. Chao, Brian. Ahí está. Partículas idénticas. A ver, ¿qué entendemos por partículas idénticas? Eh, la idea, la palabra idéntica sugiere que es algún tipo dado dos partículas, dos entes, cualesquiera que estuvimos estudiando, son idénticas y son indistinguibles en cualquier forma que podamos, cualquier observación que podamos hacer acerca de estas. Por ejemplo, todos los electrones son idénticamente iguales. No hay un electrón con una masa un poco más grande, un poco más chica, son todos los mismos. Lo mismo con, no sé, con fotones. O podríamos pensar también en no solo partículas fundamentales, sino cosas como átomos, eh, y demás partículas que, bueno, en principio, como entendemos en lo que es física, son aquellas que coinciden en todas sus propiedades intrínsecas. Por ejemplo, la masa, la carga, el spin. En la estructura 4 van a haber otra cantidad que se llama el isospin, y demás propiedades que se le puedan medir a estas partículas. Eh, bueno, entonces, ahora, teniendo estas ideas de partículas idénticas, eh, la pregunta sería: ¿por qué nos interesa estudiar, o por qué ponemos una práctica de esto en mecánica cuántica? Eh, y lo que vamos a ver entonces es que dos partículas sean idénticas, o dos, o alguna cantidad, un sistema formado por alguna cantidad de partículas idénticas, tiene consecuencias muy importantes a nivel cuántico. Eh, Quizás para los que cursaron ya teórica 3 a esta altura saben de qué estoy hablando, pero bueno, vamos a hacer una breve introducción, una idea de introducción a cuáles son las consecuencias, o en qué es importante que dos partículas sean idénticas a nivel clásico, a nivel cuántico. Podríamos empezar, por ejemplo, a nivel clásico. Clásicamente sabemos que si conocemos dos partículas, por ejemplo, esta la puedo notar como partícula 1 y esta partícula 2. Clásicamente sabemos que si conocemos su posición y velocidad inicial, la mecánica de Newton ya me determina unívocamente cuál va a ser su trayectoria. No sé, por ejemplo, todos que dibujamos acá podrían ser algo así, y esto algo así. Es decir, que a nivel clásico, eh, saber, conociendo la posición y la velocidad de ambas, puedo determinar únicamente dónde va a estar en cualquier momento en cualquier instante de tiempo, y en cualquier posición. Voy a saber exactamente cuál es su posición. Entonces, estas etiquetas de 1 y 2 van a estar bien definidas, o van a estar bien asignadas en todo momento. No tengo ninguna. No hay ningún problema a la hora de llamar a esta partícula 1 y a esta partícula 2. Pero veamos ahora qué ocurre cuánticamente. Supongamos, no sé, tenemos acá un gráfico que podríamos estar midiendo, por ejemplo, la probabilidad en función de la posición X. Y digamos que tenemos dos paquetes de onda, ¿no? Dos partículas idénticas, o sea, con las mismas propiedades intrínsecas,
tenemos dos partículas idénticas y sabemos que su posición va a estar definida por alguna función de onda, en este caso esta montañita que tenemos acá. Como son idénticas, las distribuciones tienen que ser iguales. Y ahora supongamos que, bueno, podemos etiquetarnos a esta como 1 y esta como 2. Y digamos que en determinado momento ponemos unos detectores acá, uno acá y otro acá, y queremos medir la posición. Bien, entonces queremos medir estas posiciones y llega un momento en que los detectores detectan a las dos partículas, pero fíjense que tenemos una probabilidad no nula, por ejemplo en este detector, tanto de medir la partícula 2 como de medir la partícula 1, y lo mismo en el otro detector, partícula 1 y partícula 2. Si bien en este ejemplo particular hay más probabilidad de medir la partícula 1 en este detector, no es imposible detectar la partícula 2. Es decir que en las mediciones de la posición en que estoy haciendo en este sistema, realmente no tengo forma de distinguir cuál es la 1 o cuál es 2. Tranquilamente puedo haber detectado 1 y 2 o 2 y 1 acá. Es decir que este sistema cuántico en las mediciones que estoy haciendo no me distinguen las partículas 1 y 2, y por lo tanto las etiquetas que yo puse acá tranquilamente pueden estar al revés. Tranquilamente en el momento de la medición esta podría haber sido 2 y esto podría haber sido 1. En ese sentido lo que estamos queriendo decir es que las partículas a nivel cuántico son indistinguibles. No tengo forma yo de hacer alguna medición en este sistema que me distinga uno del otro. O sea, eh, las propiedades, las propiedades o las mediciones, las observaciones que puedo hacer en este sistema, o mismo la evolución de este sistema, es invariante o no es sensible ante el intercambio de 1 y 2. O sea, esta partícula podría ser la 1 o la 2, o esta la 2 y la 1. Y por lo tanto, lo que estamos queriendo decir es que hay una propiedad que a nivel cuántico las partículas idénticas son, lo que dije, ¿no?, indistinguibles. Entonces estas ideas las vamos a postular de la siguiente forma. Cuando establecemos el postulado es los estados de un sistema de partículas idénticas son invariantes ante el intercambio de... ¿Y por qué viene el electrón? Ante cambio de partículas. No sé por qué sale esto. Ahí está. Esto mismo, ¿no? El estado del sistema, o sea, lo que describe el sistema en sí, dos partículas idénticas de dos o más, es invariante ante intercambiar el índice que le ponga a cada partícula. Es decir, la partícula 1 podría ser la 2 o la 2 o la 1. Este intercambio de índice de partícula es invariable, deja invariante la evolución del sistema, la propiedad del sistema y demás. Bueno, a ver. Bien, empecemos viendo que estudiando un sistema de dos partículas idénticas, más que nada para, bueno, sentar las primeras propiedades y dar alguna notación fácil de seguir. Consideremos, bueno, entonces un espacio de Hilbert, que es el espacio producto, es decir, que cada partícula, como son la misma, está tiene definido un espacio de Hilbert, y supongamos, no sé, que tenemos dos elementos de una base alfa beta, es decir, que H tiene una base, digamos, los estados de esta forma, y tomamos dos estados de esta base. Sabemos, por lo que vimos hasta este momento de la materia, que un estado general del sistema puede ser lo tomamos como el producto tensorial de estos dos estados, donde, bueno, acá indico como un subíndice a la partícula que me estoy refiriendo, pero por simplicidad lo voy a omitir en todo lo que resta de esta introducción. Es decir que
el primer índice siempre va a ser la primera letra va a ser referencia a la partícula 1 y la segunda letra a la partícula 2. Bueno, entonces, como dijimos, un estado general del sistema es algo de esta forma o combinaciones lineales, ¿no? Porque al final la base del espacio producto es el producto de los vectores de la base. Bien, pero bueno, a simple vista podemos ver que este estado no es invariante ante el intercambio, porque si intercambio el estado alfa beta, o sea, si ahora pasas a escribir el beta alfa, no es el mismo. En principio, si alfa es distinto de beta, este intercambio ya es notable, no es invariante. Entonces, vamos a definir, antes que nada, lo que es el operador de intercambio. Definimos el operador de intercambio como este P12, es decir, intercambiamos las partículas 1 y 2, como un operador que agarra justamente lo que decía, ¿no? Me manda el estado alfa beta al beta alfa. Y como dije al principio, acá me estoy refiriendo que ahora la partícula 1 está en el estado beta y la partícula 2 en el estado alfa. No confundir como que esta es la partícula 2 y esta es la partícula 1. Y bueno, entonces, así a simple vista también podemos ver que si evaluamos dos veces, o sea, intercambiamos dos veces las partículas 1 y 2, en primer lugar, bueno, intercambio los primeros, me queda entonces p cuadrado de 1, 2 en alfa beta, me va a quedar p1, 2 de beta alfa, que justamente volver a intercambiar me queda alfa beta. Y esto para cualquier vector de la base del espacio de Hilbert. Entonces, no queda otra que p cuadrado celeridad. Esto nos está queriendo decir entonces que los autovalores del operador de intercambio son 1 y menos 1. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como dijimos al principio, los estados posibles de un sistema a nivel cuántico de partículas idénticas son aquellos que son invariantes ante el intercambio. Es decir, que los estados van a ser autoestados del operador de intercambio. Ahí está. Y bueno, justamente como decía, ¿no? Lo que buscamos, entonces, un sistema, un estado físico, van a ser operadores autoestados de P12, es decir, que van a haber estados que tienen autovalor positivo y estados con autovalor negativo. Estos justamente son los que llamamos estados simétricos y estados antisimétricos del sistema. Bueno, acá lo que es el teorema de espina estadística, en principio es más que nada, lo podemos entender o bien como un resultado experimental o bien como un resultado teórico, un teorema en el contexto de teoría cuántica relativista, pero que esencialmente lo que nos dice es que toda partícula tiene simetría bien definida, es decir, que es o bien simétrico o bien antisimétrico. No puede tener una combinación de ambos o en un momento ser uno y en un momento ser otro. No. Tiene la simetría bien definida. Y también nos dice que las partículas con spin entero, o sea, acá me comí el 0. Por ejemplo, partículas con spin 0, 1, 2 y así siguiendo, son bosones, es decir, que son partículas que siguen la estadística de Bose-Einstein. Y estos estados son simétricos. Es decir, que si tenemos, no sé, un fotón que tiene spin 1, va a ser. Es un bosón justamente y va a tener estados totales. El estado total del fotón va a ser simétrico. Y mientras que las partículas con spin semi-entero, 1 medio, 3 medios, así siguiendo, son fermiones, es decir, siguen la estadística de Fermi-Dirac. Y estos estados son antisimétricos. Por ejemplo, el electrón, un muón, y así siguiendo, los quarks también. Estos son, entonces van a ser estados van a ser partículas cuyo estado global tiene que ser sí o sí antisimétrico. Esto va a ser importante más que nada porque hay ejercicios, si no me equivoco, el 108, sí, que
o capaz cambia de numeración, pero hay uno que te dice, bueno, te hace una partícula que es un muón. El muón, muón es un fermión, o sea que va a ser, tiene estado antisimétrico, y después te pide, no sé, el bosón W más. Bueno, como es un bosón, el estado global va a ser simétrico. Y ese sencillamente es lo más importante que podemos sacar a este nivel del teorema de estadístico. Igual tampoco es un resultado fácil de mostrar, así que. Y muy importante sobre todo. Así que con esto creo que estaríamos con esta asignación del teorema de spin estadístico. Y pasemos a ver, sigamos. Bien, definimos entonces ahora lo que son el operador el operador simetrizador. Operadores simetrizador. Ah, que me comí un. Ahí va. El operador simetrizador y el operador antisimetrizador. Que bueno, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es encontrar los autoestados, o por lo menos una forma de generar los autoestados de signo positivo y negativo del operador permutación. Y justamente, como definiendo estos operadores simetrizador y antisimetrizador, vamos a poder generar un autoestado de P1 y P1 con signo positivo y negativo. En primer lugar, bueno, por ejemplo, el operador S, podemos evaluarlo en un elemento de la base, y bueno, simplemente lo que hace es agarrar este cacho que es la identidad, lo deja igual, y este término le invierte los índices, los estados. O sea, me queda el estado, el simetrizador en alfa beta es 1 sobre raíz de 2, o sea, va a estar normalizado por alfa beta más beta alfa. Y lo mismo el antisimetrizador en el estado alfa beta, otra vez es la identidad menos P1, P12, me queda 1 sobre raíz de 2 de alfa beta menos, ojo con el signo acá, va a ser importante, menos beta alfa. Y vemos que efectivamente estos estados así definidos son autoestados de P12. Bueno, P12 evalúo en S alfa beta, es decir, esto de acá. Bueno, lo evalúo. Ahora permuto estos dos, intercambio estos dos, y ¿qué me queda? Me queda beta alfa y acá alfa beta. Pero esto no es otra cosa que S de alfa beta. Es decir que S de alfa beta tiene autovalor más en P12. Bárbaro, es lo que queríamos. Y acá, ahora el P12 en el antisimetrizador de alfa beta, otra vez vuelvo, evalúo, ahora intercambio acá, me queda beta alfa y acá alfa beta. Pero esto es menos A de alfa beta. Entonces justamente es lo que queríamos. Este operador agarra y es un autoestado de P12 con autovalor menos. Está bien, entonces perfecto. Estos dos operadores agarran y mandan elementos de la base o cualquier vector en general, y me dan un autoestado bien definido de P12. Vemos también entonces la definición, si vamos para atrás, podemos sumar estos dos operadores y dividir por raíz de 2 y obtenemos la identidad. Es decir que si evalúo un estado cualquiera psi en esto, voy a tener por un lado S de psi más A de psi. Y justamente estos son, por lo que vimos recién, esto es un estado con simetría bien definida, con simetría positiva, es par, y con simetría negativa, sin par, ante permutar, ¿no? Es decir que para dos partículas es importante que este resultado vale solo para dos partículas. Un estado global cualquiera va a ser una suma de un estado simétrico más otro antisimétrico. Bueno, justamente lo que estaba diciendo. Es decir que el estado global de dos partículas
este estado producto lo vamos a poder descomponer, lo vamos a poder factorizar como la suma de un espacio de Hilbert simétrico más otro antisimétrico. Bien, para sentar un poco, para hacer algunos ejemplitos de esto y que no quede solo en el aire, quería resolver al menos un ejercicio, el más básico, los que son más interesantes los vas a contar después, Guille. Es el ejercicio 103, que es, bueno, el primer ítem me dice: construye estados posibles de varias partículas de cada uno de los siguientes casos a dos bosones de spin medio, de spin 1. Por ejemplo, hacer un fotón. Empecemos, ¿no? Tenemos que la base de un fotón de spin 1 es estos vectores que me indican la proyección en el eje Z. Todo esto ya lo vimos, así que en principio no es nada nuevo. Y bueno, tenemos tres estados. Ahora, cuando tenemos dos bosones, la base del espacio de Hilbert de dos bosones va a ser el producto de estos vectores. O sea, si tenemos 3 por 3, 9. Bien. Y como mencionamos al principio, hasta el momento lo que sabíamos es que un estado cualquiera va a ser simplemente una combinación de esto de acá. Y cualquier estado, mientras tenga norma 1, que es la única condición que le poníamos, va a ser en principio un estado físico posible. Pero justamente en la práctica, en esta guía vamos a ver que vimos que al tener dos partículas idénticas, el estado tiene que ser simétrico, o sea, así. Es decir que vamos a reducir la cantidad de estados de acá para vamos a obtener menos estados físicos posibles. Y veamos entonces cómo generar estos estados. Justamente, bueno, los estados 1, 1, 0, 0 y menos 1, menos 1 ya son simétricos porque los intercambios me quedan iguales. Y entonces nos faltaría encontrar el resto de elementos de la base simetrizados. Entonces aplicamos, por ejemplo, el simetrizador en el 1, 0, que es justamente el 0, 1 más el 1, 0 más 0, 1 sobre raíz de 2. Y esto no es otra cosa que igual al simetrizador en el 0, 1. Lo mismo para el menos 1, 0. Y otra vez esto es igual al simetrizador en el 0, menos 1. Y por último en el menos 1, en el 1, menos 1. Y esto otra vez es igual al simetrizador en el menos 1, 1. Es decir que los estados físicos acá, los estados físicos son combinaciones lineales de esta base, no de la de arriba. En la base de abajo ya son todos estados totalmente simétricos ante permutar con autovalor positivo. Entonces cualquier combinación de estos elementos va a ser un estado físico posible. Y bueno, a ver, ahora pasemos a algo un poco más complicado. Bueno, ni siquiera más complicado, pero vamos a ver que perdemos algunas propiedades copadas de dos partículas. Para simplificar, vamos a empezar, por ejemplo, viene el primer n más grande que 2, que es 3. Y para esto vamos a definir lo que es una permutación. Una permutación es esencialmente lo que entendemos por permutación, es agarrar una tira de índices, por ejemplo 1, 2, 3, e intercambiarlos. Entonces definimos un elemento del grupo de permutación como algo que intercambia la tira 1, 2, 3 en algún orden. Por ejemplo, este sigma que agarra el 1, 2, 3 manda el 1 al 2, así, manda el 1 al 2, acá, ahí no, el 1 al 2, el 2 lo manda el 3 y el 3 lo manda el 1. Entonces, bueno, como decía acá, sigma de 1 es 3. No. Sí, sigma de 1 es 3. Ahí leí mal yo mi propia definición. Sigma de 1 es 3. Sigma de 2 es
1 y sigma de 3 es 2. Ahí leí mal mi propia definición yo mismo. Igual, bueno, esto va a quedar claro definiendo otra cosa, que es el operador de transposición. Que es, bueno, justamente lo que definimos anteriormente como el del P12, que era nuestro operador de intercambio. Pero ahora lo que vamos a hacer es intercambiar los índices I y J. ¿No? Entonces, esto en principio de qué nos sirve. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo la permutación, la transposición del 1,2 por el 2 y 3? Acá. El P23 en 1, 2, 3 lo que hace es me intercambia las partículas 2 y 3. No, recordemos que esto es el índice. Esto es el 2 y esto es el 3. Justamente en este caso coinciden, ¿no? Pero entonces intercambio 2 y 3. Me queda entonces 1, 3, 2. Ahora intercambio 2 y 1. Es decir, acá 1 y 2. Recuerden, ¿no?, otra vez que este índice hace referencia a la posición en el vector, es decir, la partícula en cuestión y no tanto el numerito adentro. El numerito adentro puede ser, por ejemplo, el estado del sistema, el estado de la partícula. Entonces, ahora 1, 2 intercambio, me queda el 3, 1, y es lo que tenemos acá. 3, 1, 2. Pero justamente el 3, 1, 2 es actúa de la misma forma del 1, 2, 3 como esta permutación sigma. Y bueno, justo acá, como se me escapó el clic, podemos decir entonces que esta permutación sigma, que lo vamos a definir de esta forma, P de sigma, no es otra cosa que el producto de estas dos transposiciones del P12 por el P23. Y este ejemplito es más que nada para que me crean, para que vean que uno puede generalizar este resultado a que cualquier permutación alfa, es decir, cualquier ordenamiento de tres índices o n, la cantidad que sea, va a ser alguna cantidad, alguna multiplicación de transposiciones de esta forma. Y entonces esto es importante en el sentido de que ahora los estados del sistema van a ser simétricos si tienen autovalor positivo en la permutación de alguna permutación alfa, y van a ser antisimétricos si al permutar con alfa, con alguna permutación alfa, me saca el signo de la permutación. Y este signo lo definimos de esta manera. El signo de alfa es menos 1 a la p con p la cantidad de transposiciones del producto. Es decir, que si nosotros hacemos alguna cantidad par de transposiciones, es decir, que en este producto hay una cantidad par, esto va a dar 1, y si es impar va a dar menos 1. Justamente en este ejemplo tenemos dos transposiciones, es decir, que este sigma es par, entonces el signo de sigma es 1. Y entonces, bueno, justamente esto, mostrar esto sería un poco más avanzado, pero se puede mostrar que esta transposición, en principio, uno puede ir agregando, multiplicando por una transposición inversa y demás, pero al final del día la cantidad, la paridad de este producto va a ser siempre la misma. Es algo que se escapa a la materia, pero pueden confiar en que si en algún momento encuentran un producto de esta forma, va a ser la misma, la paridad va a ser la misma, es decir, que va a haber tanto pares y impares en la descomposición en productos que se les ocurra acá. Entonces esta cantidad va a estar bien definida, y justamente los estados antisimétricos van a sacar el signo de la permutación. Bueno, entonces ahora de manera general, digamos que tenemos n partículas cualesquiera. Vamos a tener n por n-1 sobre 2 transposiciones. Esto es solo el combinatorio n tomado 2. Da justamente esto.
vamos a tener una cantidad de n factorial permutaciones, y si la base del espacio de Hilbert tiene m generadores, vamos a tener el simetrizador como definimos en dos partículas, pero en este caso vamos a definir como la suma sobre todas las permutaciones posibles. Y justamente vamos a tener esta cantidad de estados simétricos en la base y el antisimetrizador otra vez lo definimos como 1 sobre la raíz de n factorial. Acá me comí n factorial. Acá y acá y me spoileé. Multiplicado por el signo de la permutación por la permutación de alfa. Y en este caso vamos a tener esta cantidad de estados antisimétricos en la base. Bueno, otra vez no, esta cuenta también es, en principio es contar la cantidad de estados totales. No es tan difícil, pero también no es necesario hacer esta cuenta. Lo importante es saber el resultado. Y bueno, como mencionaba al principio, vamos a aprender una propiedad importante, que es justamente el hecho de que ahora la suma del simetrizador más el antisimetrizador no nos da la identidad. No nos queda algo distinto a la identidad, o algo no múltiple a la identidad como tal. Entonces lo que vamos a tener es que el estado simétrico, el espacio Hilbert simétrico más el antisimétrico ahora es menor, en el sentido que esto está incluido, pero no es todo, al espacio de Hilbert total. Es decir, que vamos a perder estados al considerar más de dos partículas. Perdemos estados del sistema. Bueno, por ejemplo, podemos volver al ejercicio 103 y mostrar estas cuentas, ¿no? En este caso, n es igual a 2, hay dos partículas, y m, que es la cantidad de estados en la base, es 3. Veamos entonces, hacemos la cuenta. La cuenta nos decía que tenemos esta cantidad de estados en la base simetrizada, 3 más 2 menos 1, que es 4, por 2 factorial, por 3 menos 1, que es otra vez 2 factorial. Es decir, que esto es 3 por 2 por 4, sobre 2 por 4. Estos 2 se me cancelan con este 4, me queda 6, que es justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bárbaro. Está perfecto. A ver, ahora vemos, por ejemplo, calculemos estados posibles de 3 bosones. Otra vez, la base de un bosón, o sea, la base del espacio de Hilbert de un bosón de spin 1, es esto de acá. Y ahora quiero hacer un comentario o ponerles una idea de cómo identificar o cómo escribir las permutaciones de 3 elementos y ver el signo de cada permutación. Ya cuando vas a 4 podés repetir un poco esta idea, pero al ser más elementos hay que tener cuidado. Empecemos, por ejemplo, viendo acá, donde tenemos la tirada 1, 2, 3. Es decir, que esto agarra el 1, manda el 1, el 2 al 2 y el 3 al 3. Y obviamente acá no hay permutación, no hay transposiciones, perdón. Es decir, que el signo de esto es positivo. Ahora, digamos que ahora queremos intercambiar, hacemos la transposición de la partícula 2 y 3. Es decir, que intercambiamos de acá, me queda 1, 3, 2. Ahora, como hay una transposición, esto entonces esto tiene signo negativo. Es decir, que esto tiene un más, esto tiene un menos. Ahora, ¿qué pasa si agarramos a este de acá y transponemos en la partícula 1 y 2? Nos queda entonces el 3, 1, 2. Pero ahora, como este tiene una transposición y ahora aplicamos otra, hay 2. Es decir, que ahora esto de acá tiene signo positivo. Y en particular distinta a la de arriba, eso es importante, ¿no?
no, no calculamos otra vez una misma permutación. Ahora, teniendo esto acá, podemos repetir la idea. Transpongo la partícula 2 y 3, es decir, estos dos índices de acá, me quedaría entonces 3, 2, 1, y otra vez como hicimos ahora 3 transposiciones, esto va a tener signo menos 1. Otra vez repetimos, intercambiamos las dos primeras y me queda 2, 3, 1, y esto va a tener signo más, y por último intercambiamos las dos últimas, es decir, 3, 2, 1, 3, y esto tiene signo menos. Y como vimos al principio, la cantidad de permutaciones totales es n factorial, en este caso n es 3 factorial es 6, y es toda la cantidad de permutaciones que escribimos acá, y son todas distintas, así que está bien. Y vemos entonces en este caso tenemos por un lado la primera columna me da las permutaciones de signo positivo, y por el otro la del signo negativo. Otra forma de verlo que también es cómodo es hacer las permutaciones cíclicas, es decir, empezando en el 1, 2, 3, mando el 3 adelante y corro todo, es decir, el 3, 1, 2, mando el 2 adelante, es el 2, 3, 1, y en principio ya no puedo seguir haciendo, o puedo seguir haciendo permutaciones cíclicas, pero vuelvo a la primera. Y ahora si agarro esto y permuto cualquiera dos, por ejemplo el 2 y el 3, ahora esto tiene signo negativo y vuelvo a hacer permutaciones cíclicas. El 1 lo mando adelante, 3, 2, 1, y ahora el 3 lo mando adelante, 2, 1, 3. Y bueno, en este caso particular creo que también vale para esto vale para cualquier cantidad de impar de elementos que al permutar cíclicamente me preserva el signo. Por eso es que decía que bueno, todas estas ideas o este ejemplito está bueno para entenderlo en 3 elementos, pero al tener 4 ya es más complicado, porque si permuto cíclicamente me cambia el signo, y tengo permutaciones más permutaciones internas, dejando los extremos libres y demás. Así que en principio 3 elementos es fácil decir, y si le damos 4 partículas, bueno, es ver por tabla, ver todas las permutaciones posibles. Y justamente esto también puede servir para entender el tensor de Leibniz y Bita, ¿no? El epsilon y j acá. Oh no. Que estos índices son justamente da 1 si es una permutación cíclica de estos 3 elementos, y menos 1 si es permutación cíclica, permutación par, y menos 1 si es impar, que es justamente esto de acá. Está bueno porque es fácil de ver en 3 elementos, ¿no? Como decía. A ver. Bueno, bien. Bueno, igual todo este comentario lo que hice más que nada para explicar una idea de cómo qué es esto de los signos y de las permutaciones. Es un ejemplo fácil de tres elementos, pero en nuestro ejercicio tenemos bosones, es decir, que el simetrizador aparece sin ningún signo delante. No le importa el signo de la permutación, solo le importa sumar sobre todas las permutaciones posibles. Y como ejemplo, no voy a hacer todos, pero voy a mostrar al menos un caso particular, que es simetrizar el estado 1, 0, menos 1. Que bueno, justamente el producto de estos 3 de acá. Y como vimos en la definición del simetrizador, es sumar sobre todas las simetrizaciones posibles y dividir por n factorial, en este caso 3 factorial. Bueno, entonces la primera permutación me deja los índices iguales. En la segunda me intercambia acá me intercambia es la permutación cíclica, ¿no? Mando el menos 1 adelante, menos 1, 1, 0, y otra vez mando el 0 adelante, 0, menos 1, 1.
Es decir, que estas tres que escribí acá corresponden a la parte simétrica, no, simétrica, y acá lo que hago es, bueno, intercambio el 0 y el -1. Ahora, como vimos, esto es antisimétrico, es una permutación antisimétrica del 1, 2, 3, y acá vuelvo a hacer permutaciones cíclicas. El 0 adelante, 0, 1, -1, y el -1 adelante, -1, 0, 1. Esto es antisimétrico. Pero bueno, como dijimos, este estado, como son bosones, tiene que ser simétrico, entonces no le importa el signo de la permutación. Ahora, si por ejemplo fuesen fermiones y acá pusieran alguna cantidad de tres estados distintos, lo que les va a quedar entonces al final es le importa el signo de la permutación, es decir, que todos estos van a aparecer con -1 global. Y por eso es importante, en ese caso sería importante sí distinguir entre las posibles permutaciones, el signo de la permutación. Y ahora por último, el ejercicio nos dice, otra vez, construye los estados posibles de dos fermiones de spin 7 medios. Recordemos que, bueno, si el spin tiene 7 medios, los fermiones tienen spin 7 medios, tenemos 8 estados posibles, no son justamente todas las proyecciones posibles de cada fermión. Y bueno, justamente la base de dos fermiones de spin 7 medios va a estar formado por 8 al cuadrado, o sea 64 elementos que claramente no voy a escribir. Pero voy a dar un ejemplo de cómo construir estos estados posibles. Bueno, al ser fermiones lo que sabemos es que tenemos que usar el antisimetrizador. En este caso, como son dos, vamos a volver al antisimetrizador con el probabilidad de intercambio 1, 2. Y por ejemplo, si queremos antisimetrizar el estado 3, 2 menos 1 medio, 3 medios, 3, 2, 3 medios menos 1 medio, otra vez es 1 sobre 2 por el estado menos la permutación de estos. Así que este estado final es la antisimetrización del 3 medios menos 1 medio. Y si ahora queremos antisimetrizar el 5 medios, 5 medios, nos queda otra cosa que 0. Porque bueno, justamente no podemos antisimetrizar algo que son idénticos en ambos índices. Esta propiedad, bueno, quizás para los que recuerdan un poco más de F4 ya sabrán a dónde vamos. Pero antes de denunciar qué significa la importancia de esto, quiero hacer el último comentario útil para la práctica, que es escribir la función de onda. La función de onda a un estado con simetría definida. Supongamos, definamos por ejemplo un sistema n partículas idénticas, no interactuantes, cuyo hamiltoniano va a estar dado por esta suma de acá. Justamente son no interactuantes, entonces no hay términos que me crucen índices, no hay un H y J, por ejemplo. Y donde H y es el hamiltoniano de cada partícula, por ejemplo acá, el hamiltoniano de la partícula iésima va a tener algún autoestado de energía mu sub i con energía mu sub i. Entonces, bueno, justamente este es el autoestado de energía de la partícula iésima. Y si lo ensanguchamos, si lo braqueteamos con el xi, o sea, la posición de la partícula iésima, nos da la función de onda de este estado. Ahora, un estado distinguible, o básicamente los que vimos hasta ahora en la materia, sabemos que va a estar formado por una suma de este tipo de elementos, donde este, bueno, es el producto tensorial de todos los autoestados de energía. Y entonces, bueno, la función de onda no va a ser otra cosa que braquetearlo también con este producto
este producto tensorial de posiciones, de este producto de Brass de posiciones, y reordenando todo, es decir, braqueteando el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el n con el n, tenemos que la función de onda del estado global distinguible no es otra cosa que el producto de estas funciones de onda. Pero bueno, entonces esto es cuando son distinguibles. Si las partículas son distinguibles, que es el caso de partículas idénticas a nivel cuántico, el estado simétrico de esta tira de autoestados de energía, el estado simetrizado, lo vamos a escribir otra vez de la misma forma. Primero permutamos todos estos con todas las permutaciones posibles, o sea, básicamente es la definición del operador S, y luego al ensanguchar con x1 xn nos va a quedar una suma de esta forma. Es decir, que ahora lo que hacemos es intercambiar, o la permutación está en los índices de la energía. Por ejemplo, acá va a estar el mu1, mu2, mu2, mu-n y así. O mismo puedo intercambiar el 1 con el 2 y el 2 con el 3 y así siguiendo. Es decir, que ahora es el índice de energía el que se intercambia en este caso. Pero bueno, recuerden que noten que siempre viene asociado el 1, o sea, la partícula 1 con la permutación que se esté sumando del índice 1 y así siguiendo. Y por último, para el estado antisimetrizado, que es esencialmente lo mismo, pero además aparece un signo alfa dando vuelta, que es justamente no lo que definía la paridad de la permutación, el signo de alfa. Y bueno, pero notemos acá en este caso que esta suma es algo que a veces se ve más que nada en contextos tipo de álgebra, que esto no es otra cosa que el determinante de algún tipo de matriz. Justamente acá, como nos dice Wikipedia, que el determinante de una matriz A alguna es el signo es una suma sobre todas las permutaciones. Este Sn es el grupo de permutaciones, es el signo de la permutación por el producto de A sub i, que es el elemento de iésimo de la matriz, sigma iésimo. Es decir, que nos quedamos el signo i de 1 a n, coma la permutación que se está haciendo y la suma sobre todo eso. Es decir, que esta cosa de acá tiene forma del determinante de algo. Y eso es justamente lo que se conoce como el determinante de Slater, que es tomar la matriz que se define tomando, por ejemplo, la tira de posiciones de x1 a xn, evaluadas todos en la función de onda del mu1. A ver si volvemos para atrás. Acá no. Justamente nosotros antisimetrizamos una tirada mu1 mu-n. Eso es lo que queremos antisimetrizar. Y el determinante de Slater nos dice, bueno, agarrar la función de onda mu1 y evaluarlas todas en las distintas posiciones. Después agarrar la 2 y evaluar todas en las distintas posiciones y así siguiendo con todas las hasta el mu-n. Calcular el determinante de eso, y eso va a ser la función de onda, bueno, por 1 sobre raíz de n, va a ser la función de onda antisimetrizada. Justamente acá lo que nos permite ver es que si alguno de estos mus son idénticos, por ejemplo el mu1 es igual al mu2, esta fila va a ser igual a esta fila, ¿no? Bueno, en este caso digo mu j igual a mu i. Va a haber dos filas idénticas y sabemos por la forma que tiene el determinante que esto va a dar 0. Y que es un poco el resultado que vimos en el ejercicio 103, que al antisimetrizar dos estados, un estado con
como mismo número que habíamos visto que era el 5 medios, 3 medios, 3 medios, nos daba 0. En este caso también, si tenemos dos estados, dos partículas en el mismo estado, no recordemos, estamos antisimetrizando un estado mu1, mu-n. Si al menos dos de esos índices son el mismo, este determinante va a dar 0. Y esto es justamente lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que al tener un sistema n de partículas, no puede haber más de una partícula en el mismo estado. Es decir que el estado posible, que cada partícula puede ocupar un único estado posible del sistema. Y bueno, en principio eso sería todo quizás lo relevante para poder resolver la práctica. Y bueno, ahora los dejaría con Guille, que va a pasar a resolver un par de ejercicios. Bueno, buen día, si es que están viendo este día, y buenas noches si no. Bienvenidos a otra clase de Física Teórica 2. Si están viendo esto, me imagino que vieron la parte de Brian, que es la parte de teoría de partículas idénticas. A ver, la parte que vamos a dar en la práctica de teoría es una especie de introducción y eso. Y resolví un ejercicio y yo voy a resolver un par de ejercicios más. Acá hay algo, creo que se está viendo que no debería verse. Ahí lo saco. Bueno, y ya que les saludé y nos vimos las caras, ya saco el video, saco mi cara y empezamos con la clase. Bueno, lo que vamos a ver básicamente, como les decía, es unos problemas de partículas idénticas. Lo minimizo. Vamos a resolver el problema 105 de la guía 7, que no sé si ya está subida o no, creo que sí, me imagino que sí, que es básicamente dos partículas indistinguibles en una caja, o sea, en una dimensión un potencial infinito. O sea, infinito fuera de la caja y en una región finito. Vamos a ver también el problema 107 de la guía 7, que es el cálculo de autofunciones y de generaciones para tres partículas indistinguibles, que es un poco más largo y más tedioso si se quiere porque hay que hacerlo extensivo, pero está bien igual. Y por último un problema extra que va a ser de la interacción, entre comillas, de intercambio. Bien, y bueno, unas conclusiones y qué deberíamos llevarnos de esta clase. El enunciado del problema 105 es el siguiente, dice: dos fermiones idénticos de spin 1 medio se mueven en una dimensión bajo el efecto de un potencial de pozo infinito. Como les decía, tenemos para una región, o sea, para la región de menos infinito a 0 y de L a más infinito, el potencial vale infinito, y para la región entre 0 y L, el potencial vale 0, o sea, es análogo a una partícula libre. El primer punto lo que nos piden dice: escriba la función de onda y la energía del estado fundamental cuando las dos partículas se encuentran en un triplete de spin. Bueno, nosotros ya deberíamos saber más o menos que es un triplete de spin por las clases de suma de momento angular. Entonces, bueno, déjà vu, la parte del problema espacial, digamos, huele a F4, completamente F4. Resolvámoslo rapidito por gimnasia, para tenerlo fresco. Tenemos la ecuación de Schrödinger, que es básicamente que la energía es igual al hamiltoniano por psi, o sea, la energía por psi es igual al hamiltoniano por psi. Como sabemos, esta es una ecuación de autovalores y autofunciones, autovectores. Si lo pensamos como un espacio vectorial, sabemos que es lineal, entonces lo podemos pensar como un espacio vectorial. Y sabemos que para los tramos que x es menor a 0 y x mayor a L, tenemos que el potencial es infinito, ¿no? Esto ya lo deben haber visto, pero tenemos esta ecuación en donde simplemente reemplacé el valor de b, entre comillas el valor, ¿no? Porque es infinito, no está bien definido. Pero, digamos, tenemos esta ecuación y sabemos que la única solución razonable a esta ecuación es que psi sea 0 en los intervalos mencionados, o sea, de menos infinito a 0 y de L a más infinito, la función de onda tiene que valer 0 para que esto tenga sentido, porque del lado izquierdo de esta ecuación debería tener algo finito, la energía yo pretendo que sea finita, y
el laplaciano de la función de onda también debería ser finito, así que para que todo esto sea infinito tiene que ser, o sea, para cancelar el infinito tiene que ser cero la función de onda en los intervalos mencionados. Entonces, veamos el tramo para x entre 0 y L. Para este tramo tenemos que el potencial es 0, ¿no? Entonces se nos simplifica bastante la ecuación de Schrödinger, y lo que tenemos es básicamente el hamiltoniano de una partícula libre. Y bueno, esta ecuación está en una dimensión, así que es fácil de resolver. Sabemos que la solución de esto, la solución más general, tiene que ser una suma de exponenciales, o sea, es un espacio vectorial de dimensión 2. Sabemos que tiene que ser una suma de exponenciales de esta forma. Y bueno, y acá definí un LK que en principio le pusimos un cap y no sabemos si va a depender de un índice continuo, discreto, de qué va a depender, pero ya nos podemos adelantar este K. Y va a ser H sobre raíz de 2m la energía. Simplemente viene de lo anterior reemplazando y viendo que es la constante. Lo definí para simplificar notación. Entonces, pidiendo ahora que psi sea continua en 0 y en L, que es, digamos, continuidad de la función de onda es lo mínimo que les puedo pedir, entonces obtenemos dos condiciones. Primero pidiendo que sea continua en 0, vamos a tener que A sea igual a menos B, de donde sale lo siguiente, ¿no? Que saco de factor común el A y me queda esto que es a menos de una constante, un seno de x sobre LK. Y de la segunda condición, que sea 0 cuando x vale L, nos sale la segunda condición. No estamos mirando la trivial, o sea, si A es 0, no, esto es demasiado aburrido, ¿no? No tenemos ninguna partícula, la función de onda es 0. Entonces miramos la solución no trivial. La solución no trivial es seno de L sobre LK igual a 0. La condición para que esto sea 0 es que L sobre LK sea igual a 2 pi. Acá estoy viendo que no se ve del todo la pantalla. Bueno, igual son constantes, no es tan importante. Si se llega a no ver algo importante, después me fijo qué hago. Entonces, bueno, acá reemplazamos entonces lo que era L y encontramos que la energía efectivamente va a depender del K este que pueden valer, que son las funciones de onda que cumplen las condiciones de contorno. Entonces, después normalizando, simplemente pidiendo que el módulo al cuadrado de nuestra función de onda, la integral de eso en todo el espacio sea igual a 1. La integral en todo el espacio es simplemente entre 0 y L, porque de menos infinito a 0 y de L a más infinito sabemos que es 0, así que es lo mismo integral entre 0 y L o de menos infinito a más infinito. Y hacemos efectivamente esta integral y encontramos que, bueno, la A sub K, como está definida acá, no, como está definida arriba, creo que acá quedó mal definida. Bueno, es básicamente una constante sobre raíz de 2L. Y finalmente nos queda que las funciones de onda psi sub K van a ser la normalización, que es raíz de 2 sobre L, aunque ahí no se vea, perdón, por seno de K pi x sobre L, y las energías dependen cuadráticamente de K, y es K cuadrado por pi cuadrado por h barra cuadrado sobre 2m L cuadrado, si no me equivoco. Sí, está arriba, 2ml cuadrado, perfecto. Bien, entonces pasemos ahora a la parte que nos interesa. Eso lo pasamos rapidito porque lo sabemos hacer, lo deberíamos saber hacer, pero bueno, lo revemos simplemente por completitud y para que lo tengan a mano y para no ser el docente que les dice, oh, lo vieron en F4, deberían saberlo. Entonces, pasemos ahora a la parte de física teórica 2, que es la parte de spin y su simetrización. Sabemos que tenemos fermiones, por lo que la función de onda total, o sea, la total es espacial por spin, será antisimétrica ante el cambio de partículas. Esto no implica que la espacial tenga que tener una simetría y la de spin tenga que tener otra simetría, sino que solo implica algo sobre la función de onda total. ¿Está bien? Entonces, sabemos que las partículas se encuentran en un estado triplete. Bueno, el estado triplete justo tiene el spin bien definido y tiene la paridad bien definida. Entonces eso nos dice cómo va a tener que ser la paridad de la parte espacial. O sea, las partículas que se encuentran en un estado de triplete
tienen que estar o en el estado más, o en el estado más menos, o en el estado más menos, más, o en una combinación lineal de estas cosas. Pero sabemos que tiene la paridad bien definida. Entonces, está clarísimo que esto, no, si a alguien no le queda claro, pregúntelo en el foro. No, acá me encantaría que puedan estar hablándome, pero no está pasando lamentablemente. Claramente la parte de spin es simétrica, antiintercambio. Entonces la parte espacial tiene que ser antisimétrica para que la función de onda total, que es espacial por spin, sea antisimétrica. O sea, a nosotros nos están dando ya que la parte de spin tiene la paridad bien definida y que es par, entonces vamos a tener que encontrar una parte espacial antisimétrica. Y queremos que tenga también la mejor energía posible, la menor, perdón, energía posible, porque estamos buscando el estado fundamental. Entonces, Brian les mostró cómo construir estados antisimétricos a partir del operador de antisimetrización. Entonces, propongo un estado psi general y antisimetrizado me queda psi n por psi m menos psi m por psi n. ¿Estamos de acuerdo? Me imagino que sí. Entonces, esto implica que veamos, o sea, no puedo tener dos partículas en el mismo psi sub i, o sea, no puedo tener que n sea igual a m, o sea, no puedo tener las dos partículas en el psi sub 1, que sería el de menor energía, ¿está bien? No puedo tener psi sub 1 por psi sub 1 antisimetrizado porque esto me da 0. Entonces, la siguiente opción es, o sea, lo que vemos es que la única restricción que tenemos es que no sean iguales, entonces la siguiente opción de menor energía obviamente es el 1, 2. ¿Está bien? Entonces construimos básicamente el fundamental antisimetrizando el 1, 2, que es lo que tenemos acá. Es psi 1 por psi 2 menos psi 2 por psi 1. Todo esto por la parte de spin. En donde la parte de spin chi está degenerada y puede ser cualquier estado o combinación de los del triplete. Acá pongo comentarios sobre spin. ¿Por qué? Porque puede pasar que, o sea, nosotros ahora nos dieron a mano que la parte de spin tiene la simetría bien definida. Yo esto lo recalco porque fue una de las cosas que más me costó entender y también me traba un poco conceptualmente en estructura 3 después, que lo importante es que la función de onda global, o sea, la parte de spin por la parte espacial, tenga la simetría bien definida, que es el postulado, o sea, simetría antiintercambio de partículas bien definida, que es el postulado de simetrización o antisimetrización, dependiendo si son bosones o fermiones. Esto no me impone a priori restricciones sobre la parte espacial y o la parte de spin, o sea, es solo el global. Justo en el caso que nos dan a nosotros, tenemos a priori que una de esas dos partes tiene la simetría bien definida, pero esto podría no haber pasado y es importante, por eso lo aclaro. O sea, podría ni siquiera estar bien definido del todo el spin. Justo en este caso pasa, pero podría no pasar. Ese es básicamente el comentario sobre spin que quería hacer. Lo repito, lo importante es que lo que esté simetrizado o antisimetrizado sea la función de onda total, no las partes espacial y o de spin. En este caso en particular nos dan que la parte de spin tiene bien definida su paridad ante transformaciones, o sea, ante permutaciones de partículas, y eso implica que también tenga bien definida su paridad la parte espacial, pero podría no ser así, es una cuestión de este problema en particular. Entonces, básicamente la energía del estado fundamental es la suma de las energías, que es claramente 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? En unidades de pi cuadrado por h barra cuadrado sobre 2ml cuadrado. O sea, 5 medios de pi cuadrado h barra cuadrado sobre ml cuadrado. Que viene simplemente de que tengo una partícula en el 1, en el fundamental espacial, y otra en el primer nivel excitado. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, aquí no apliqué el hamiltoniano, me imagino que no hace falta, esto se ve claramente. Se ve claramente, perdón, porque los dos estados tienen la misma energía. Si no, podría no tener la energía bien definida, pero los dos estados espaciales son 1 por 2, o sea, psi 1 por psi 2, y esto tiene la energía bien definida. Bien. Ahora, la parte B. Nos dicen, repita
el inciso A, cuando las partículas se encuentran en el singlete de spin. Ya allanamos el terreno, o sea, no vamos a volver a preocuparnos por la parte espacial, ya tenemos las funciones de onda. Veamos qué pasa con la parte de spin, o sea, con la parte del spin en el singlete. Vemos que la parte de spin ahora es en el singlete. El estado singlete es el que está escrito acá, la ecuación 13 es bueno, la normalización por el más menos el menos más. ¿Está bien? Entonces, esto implica que la parte de spin es antisimétrica. O sea, si yo permuto la partícula 1 con la partícula 2, esto me da menos el estado chi. O sea, me da menos el estado que yo tenía. O sea, antisimétrico, antiintercambio. Entonces, como tiene la simetría bien definida, la parte espacial va a tener que ser simétrica. ¿Está bien? Porque teníamos fermiones. Entonces, el fundamental, o sea, como digo acá, esto no impone ninguna restricción, ¿no? Ahora sí podemos tener el psi1 por psi1. Entonces simplemente simetrizamos el psi1 por psi1. Acá puse explícito el simetrizador y básicamente lo que estoy haciendo explícito acá es que el simetrizador no hace nada, que este estado ya es simétrico, ¿está bien? Yo tengo las permutaciones y está bien normalizado. Y bueno, la parte de spin la tenemos a la derecha, no cambia nada. Entonces, este es el estado fundamental cuando las partículas están en un estado singlete. Lo que estamos viendo acá es que las partículas en el singlete tienen menos energía que en el estado triplete. O sea, si yo las dejo al azar y bajo la energía todo lo que pueda, enfriando el sistema o por el proceso que sea, las partículas van a tender a estar en un estado singlete porque tiene menos energía. Bien, bueno, la energía en este estado, igual que antes, pero ahora todavía más fácil, se ve directo, que es pi cuadrado hecho a r cuadrado sobre m por l. ¿Está bien? Simplemente es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Estamos en el fundamental. Las dos partículas están en la parte fundamental espacial. Bien, entonces creo que ya pasamos al C. Sí, exactamente. Ahora tenemos lo siguiente. Dice, suponga ahora que las dos partículas interactúan mutuamente mediante un potencial de corto alcance que puede ser aproximado por, y tenemos un potencial que es menos lambda por una delta de x1 menos x2, donde x1 y x2 son las posiciones de las partículas, lambda es 0, y asumimos que la teoría de perturbaciones es válida para este potencial. Acá estamos asumiendo algo importante, ¿no? Porque tenemos una delta, eso no sé si es un potencial chico, pero bueno, nos dicen asumámoslo y está todo bien, vamos a asumirlo. Acá la constante esta tiene unidades, ¿no? Para cancelarme las unidades de la delta. La delta tiene unidades de 1 sobre distancia, así que lambda tiene que tener unidades de distancia por energía. Nada, simplemente un comentario. Bien, bueno, perturbaciones, esto pánico, ¿no? O sea, acabamos de ver el tema anterior, que es el último de la materia, uno de los más difíciles, que es perturbaciones, y ahora se suma con partículas idénticas. Pero bueno, relajen, estamos preparados para esto. Aparte, estoy resolviendo yo el ejercicio, no ustedes. Quédense tranquilos. Bien, entonces empecemos. Este es nuestro potencial y queremos ver qué pasa con la energía del estado fundamental calculado en el inciso A. Como les decía, no como les decía, ahora entraríamos en pánico porque nosotros, voy a volver un poco, habíamos visto que teníamos que el estado triplete eran, no sé si es del mouse, pero son 3 estados, o sea, está degenerado. Entonces, pánico, ¿no? Porque calcular las cosas cuando teníamos degeneración era un poco más difícil. Pero como nosotros estamos viendo solo la energía al primer orden, la corrección de la energía al primer orden, no hace falta entrar en pánico porque no vamos a tener que diagonalizar ni nada. Así que fue un pánico innecesario, susto que angustia. Bien. La fórmula para calcular las correcciones a primer orden, digo fórmula porque esto lo deben haber deducido en la teórica, lo deben haber, lo dedujeron, David lo dedujo, no, lo mostró me parece, mostró la fórmula, esto
para el final. O sea, a nosotros nos sirve pensar en perturbaciones como una fórmula que está dada, está bien asentada. Resolver los problemas no va a ser pensar en la fórmula, va a ser saber usarla. Bien, entonces, cuando teníamos una perturbación que era del estilo lambda por b, la energía, la corrección era así. La energía total es la energía del estado fundamental que yo conocía, más, no del fundamental, sino del estado que yo conocía, más el lambda por un E1, más a órdenes mayores, con el E1, esto básicamente. El lambda lo saqué afuera y me queda ensanguchada la perturbación con mi estado, sí. En nuestra notación, lambda lo sacamos, o sea, el b va a estar sin el lambda. Esto no está del todo bien porque el lambda no es adimensional, vimos que tenía dimensiones, pero bueno, nosotros nos dijeron que confiemos que esto, creamos que esto sirve y vamos a seguir ciegamente haciendo eso. Entonces queremos calcular esta perturbación. Esta notación puede ser un poco confusa, ¿sí? Esto de psi, delta, x1 menos x2 como operadores psi, entonces trabajémosla un poco. La parte de spin no va a entrar en juego, nos la vamos a olvidar, en todo momento nos la vamos a olvidar, entonces, porque el hamiltoniano y la perturbación nada toca la parte de spin y la parte de spin está normalizada, entonces cuando braqueteamos eso nos da un 1 y nos olvidamos, así que ni la vamos a mirar, tenemos solo que mirar la parte espacial. Y entonces tenemos que el estado psi, el fundamental, cuando estábamos en un triplete, era la parte espacial de esta forma. Psi1 por Psi2 menos Psi1 x1, Psi2 x2 menos Psi2 x1, Psi1 x1. ¿Qué significa esto? Esto significa que la partícula 1, o sea x1, está en el estado, en la función de onda Psi1. Y la partícula 2 está en la función de onda Psi2. Este es un estado menos la partícula 1 en la función de onda Psi2 por la partícula 2 en la función de onda Psi1. ¿Está bien? Este es el estado simetrizado. Esto es lo que significa esta notación. Bueno, y ahora les vamos a tocar el fundamental para abreviar un poco, para no cargar la notación. Entonces, nosotros lo que queríamos calcular era este bracket de esta delta. Acá dx, o sea, acá estoy metiendo acá, no, espero que se vea el mouse, estoy metiendo entre la delta y el ket psi una identidad que es una integral de x. Ahora, este dx tiene que cubrir todo el espacio de Hilbert, y el espacio de Hilbert era de x1 y de x2, ¿está bien? Entonces, esta identidad es en realidad un dx1 por dx2, y acá tengo un x1, x2 y acá un x1, x2. Los braillos que son x1, x2, x1, x2. Bueno, la delta ya operó sobre este x, entonces este x1 y x2 que eran operadores ahora son numeritos, ¿está bien? Entonces esto ya tiene más olor a una cuenta que sabemos hacer. Y ahora simplemente me fijo qué es esto. Esto es el módulo al cuadrado de mi función de onda psi. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrar sobre dx2 primero, ¿sí? Bueno, primero reemplazar, todavía no me salto el paso. Reemplazo la forma explícita de la función de onda, ¿sí? Que está acá. Esto es todo real, así que simplemente tomo el cuadrado, me olvido del módulo. Y ahora sí, un paso más. Integramos la delta, ¿está bien? Integrando la delta en x2 me queda que esto es seno de pi por x, o sea, todos los x2 se transforman en x1, me queda esta expresión. Vemos que esta expresión es 0, la integral de 0, 0, entonces todo esto me da 0. Bien, es un resultado, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido. Y acá no se ve, qué lástima. Bueno, por lo que vemos, la corrección, como les decía, no tiene ningún efecto. Esto tiene sentido, ya que nunca íbamos a poder tener dos partículas en la misma posición con el mismo spin. ¿Está bien? Porque son fermiones. Entonces, tiene sentido que si las partículas podían tener el mismo spin, no puedan estar ya de antemano en la misma posición. ¿Está bien? Entonces, como no podían estar nunca en la misma posición, este potencial, que es una delta en la posición,
que solo se prende cuando las partículas están en la misma posición, nunca se prende, porque las partículas ya de antemano nunca van a estar en la misma posición. Entonces la corrección a la energía es cero. Bien, veamos qué pasa entonces cuando el fundamental era básicamente esto, que ya era simétrico, era x1 en psi1 por x2 en psi1. ¿Está bien? Entonces hacemos una cuenta análoga a la anterior, la misma notación, nos ahorramos los pasos de estudiar la notación, simplemente pasamos a la cuenta. Tenemos la delta de nuevo, pero ahora el módulo al cuadrado que vamos a tener es seno de pi por x1 sobre L por seno de pi por x2 sobre L al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa ahora? Integramos la delta, ¿sí? Integrando la delta tenemos que es seno a la cuarta de esto. Hacemos un cambio de variable. Nada, cuenta, nos da un número, ¿está bien? Pero lo importante es esto, ¿no? Que nos da un número. Que tenga un L acá abajo está bien porque sabíamos que el lambda tenía unidades de energía por longitud, así que esta longitud se va a cancelar, la corrección me da con unidades de energía cuando meto el lambda. Pero lo importante, lo que estamos viendo acá, es que ahora la corrección es no nula, ¿está bien? O sea, este potencial de interacción es no nulo. O sea, tenemos una corrección a la energía porque, como esto es simétrico y las partículas nunca podían tener el mismo spin, entonces sí pueden estar en la misma posición. O sea, el principio de Pauli no hace que no puedan estar en la misma posición porque pueden tener spins diferentes. Bueno, acá lo que les decía, básicamente, la corrección sí juega un papel importante, ya que por tener parte de spin antisimétrica no pueden estar en la misma posición. Podían estar en la misma posición y esta corrección ve cuando están en la misma posición y cambia la energía. Bueno, creo que esto es lo último de este problema, pasamos al 107, exactamente. Bien. Bueno, el enunciado del problema 107, ejercicio, digámosle, es el siguiente. Se tiene un hamiltoniano H minúscula con tres niveles de energía, que son 0, H barra por omega y 2H barra por omega. Y nos dicen que la única degeneración que tienen estos niveles es debida al spin. ¿Está bien? O sea, yo no puedo tener varias partículas. Digamos, tengo solo tres estados con este hamiltoniano. Eso es lo que nos está diciendo que la degeneración que tienen estos niveles es debida al spin. Bueno, el inciso A nos dice, se colocan tres partículas de spin un medio que no interactúan entre sí. El hamiltoniano del sistema de tres fermiones es básicamente la suma, o sea, H total, H mayúscula va a ser H minúscula 1 de la partícula, H minúscula de la partícula 1 más H minúscula de la partícula 2 más H minúscula de la partícula 3. Bueno, donde, como les decía, los números indican las variables de configuración de cada partícula. Puede ser de spin, de posición, etc. Nos dicen, hallen todos los autovalores y autovectores de H especificando el grado de degeneración de los niveles. Y después nos pidan que hagamos lo mismo repitiendo el cálculo para un conjunto de tres bosones de spin 0. O sea, primero tenemos tres fermiones de spin 1 medio, después tenemos tres bosones de spin 0. Bien, bueno, suspenso para pensar un poco, pero pasamos a lo siguiente. Es más sencillo conceptualmente este problema, no hay que hacer tantas cuentas, pero es un poco más largo y tiene un par de sutilezas, no es trivial. Es sencillo conceptualmente, pero no trivial y tiene un par de sutilezas. Veámoslas. Tenemos que el hamiltoniano es H1 más H2 más H3 y sabemos que la degeneración es debida al spin. Para el primer caso tenemos tres fermiones no interactuantes. Sabemos que el estado global tiene que ser antisimétrico ante el intercambio de cualesquiera dos partículas. ¿Está bien? O sea, si yo intercambio dos partículas, la 1 por la 2, la 2 por la 3, la 3 por la 1 o como sea, la función de onda me tiene que dar menos ella misma, o sea, tiene que ser antisimétrica. Y sabemos que esto implica, por el principio de exclusión de Pauli, que no puede haber dos partículas en el mismo estado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo tener dos partículas en exactamente el mismo estado. O sea, cuando me refiero al mismo estado no puede tener la misma parte espacial y de spin. Puede tener la misma parte espacial y distinta parte de spin, o la misma parte de spin y distinta parte espacial. Pero no puede tener completamente todo el mismo estado.
Entonces, la manera más sencilla de ver cuáles son los estados posibles es proponer alguna manera exhaustiva, ¿no? de ver todos los estados y antisimetrizarlos. Entonces los vamos a etiquetar básicamente. Si etiquetamos a los estados de H como I, donde I con 0, 1, 2 representa el autovalor de las energías en unidades de H barra omega, o sea, recordemos que las energías eran 0 H barra omega o 2 H barra omega, entonces vamos a etiquetar 0, 1 y 2. Tenemos que los estados de una partícula van a ser de la pinta psi igual a phi sub i, ¿está bien? Con i 0, 1, 2, donde phi es la parte espacial, digamos, la parte de energía, la parte del hamiltoniano, y la variable de spin, o sea, S sub j. Así vamos a etiquetar a nuestros estados, una parte espacial y una parte de spin. Y ahora vamos a querer antisimetrizar estas cosas. Entonces, de energía, bueno, vamos a querer armar estados con 3 partículas y antisimetrizarlos. Entonces, de energía menor a mayor, los estados de menor energía que surgen entonces vienen de, entre comillas, colocar 2 partículas en el estado de menor energía con espines opuestos y una en el siguiente con cualquier spin. ¿Está bien? O sea, lo que voy a hacer es ir ocupando de abajo para arriba los niveles de energía. Y después antisimetrizando, que no es trivial, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el primer estado es, tengo 2 partículas en el fundamental, o sea, con energía 0, entonces la anoto psi 1 igual a 0 y spin 1 medio, psi 2 igual a 0 y spin menos 1 medio, y la tercera partícula en el primer estado excitado y con el spin para arriba, para abajo, eso no nos cambia la energía. Entonces, este va a ser el primer estado. Ahora, lo tenemos que antisimetrizar, o sea, vamos a tener el producto de estas 3 porquerías, pero lo tenemos que antisimetrizar, ¿está bien? O sea, yo puedo decir que la partícula 1 está en el estado 1, o que la partícula 2 está en el estado 1, o que la partícula 3 está en el estado 1, o que la partícula 1 está en el estado 2, si esto es 1, 2 y 3, etcétera, ¿está bien? Entonces tengo un montón de estados posibles y yo quiero construirme uno antisimétrico. Eso se hace con lo que se llama determinante de Slater, ¿está bien? O sea, para antisimetrizar este psi total, que es esto, lo que hacemos es construir el determinante de esta matriz, que se llama determinante de Slater y les va a volver locas, ¿qué es? En estructura de la materia 3. Lo que tenemos es básicamente el estado, o sea, la función de onda 1 con la primera partícula, la función de onda 1 con la segunda partícula, la función de onda 3 con la función de onda 1 con la tercera partícula, y así. O sea, la primera partícula en la función de onda 2, la primera partícula en la función de onda 3, espero que se vea el mouse porque si no voy a estar hablando cualquier cosa, pero básicamente estoy señalando la partícula 2 en la función de onda 2, la partícula 3 en la función de onda 2, y así. Esta es la manera de construirse esta matriz. Fíjense que si se olvidan qué estado va y qué estado y qué partícula, qué sé yo, es lo mismo porque vamos a tomar un determinante en definitiva y este determinante da lo mismo si transponemos la matriz, o sea, si me equivoco el orden, así que eso no es importante. Simplemente es saber que tengo que de manera exhaustiva poner todos los estados y todos los estados que estoy usando, que voy a querer antisimetrizar, y todas las partículas que estoy usando. Y tengo básicamente un raíz de 3 factorial, que es la normalización. Esta normalización es siempre raíz de n factorial cuando me construyo un estado de n partículas y lo estoy antisimetrizando, ¿está bien? Acá estamos abusando un poco de la notación porque notamos a la partícula j en el estado psi como bla, o sea, esto que está escrito. Estoy escribiendo psi sub i en la partícula j, pero creo que se entiende. Bueno, y acá solo estoy mirando el primer factor, que es psi 1, ¿está bien? O sea, la partícula 1 en el estado 1 por la partícula 2 en el estado 2 por la partícula 3 en el estado 3 menos la partícula 3 en el estado 2 por la partícula 2 en el estado 3. O sea, estoy desarrollando el determinante como esto por esto por esto por esto menos esto por esto cruzado. El próximo término sería la partícula 2 en el estado, o sea, menos la partícula 2 en el estado
psi 1 por la partícula 1 en el estado psi 2 por la partícula 3 en el estado psi 3 menos la partícula 3 en el estado psi 2 por la partícula 3 en el estado psi 1. Esto obviamente no lo voy a escribir porque es horrible, queda mucho mejor escrito como un determinante, es más corto, es más lindo, se entiende mejor. Y de hecho lo puedo escribir directamente como A por psi, cuando psi es este estado, porque yo sobreentiendo que este A va a ser un antisimetrizador de esto, ¿está bien? O sea, es mucho más reducido escribir esto, y bueno, explicitar si quiero el psi, o sea, A por psi 1, 1, por psi 2, 2, por psi 3, 3, que escribir todo el determinante. Perdón. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es ahorrar mucha notación. Pero es importante que vean que antisimetrizar esto no es trivial. O sea, no es que digo, bueno, una partícula en un estado, otra en otro y listo. Porque eso ni siquiera tiene paridad bien definida. ¿Está bien? O sea, nos tenemos que tomar este trabajo. La sutileza es esa. No es que yo puedo decir, bueno, pongo a la partícula 1 en el estado 1, o sea, en el estado fundamental con spin para arriba, la partícula 2 en el estado fundamental con spin para abajo y la partícula 3 en el primer estado excitado con cualquier spin. No puedo hacer eso porque eso no tiene simetría bien definida anti-intercambio. ¿Está bien? La función de onda esta no tiene simetría bien definida. Y por el postulado de simetrización, la función de onda total tiene que tener simetría bien definida. Entonces nos tenemos que tomar este trabajo, básicamente. Eso lo van a hacer en estructura 3 todo el tiempo. Bien, entonces vemos entonces, como les decía, podemos colocar dos partículas en cada estado y antisimetrizar. Contemos entonces las maneras posibles de acomodar. O sea, yo acá mostré muy detalladamente qué pasa con el fundamental, con el estado de menor energía. Contemos entonces las maneras que tenemos posibles de acomodar a todas las partículas y cuál es la degeneración en la energía. O sea, de cuántas maneras posibles puedo acomodar a las partículas y en cada nivel de energía. Bien, eso es. 2 en el fundamental, o sea, 0 por más y por menos, y 1 en el primer estado excitado. Esto es lo que acabamos de ver. A la partícula en el primer estado excitado le podemos poner el spin arriba o el spin abajo. Entonces tenemos que la energía es 0 más 1 por h barra omega y la degeneración es 2. Esta degeneración viene de que la partícula en el primer estado excitado la podemos poner con spin arriba o spin abajo. Acá es importante entender que no importa el orden de qué partícula, si la partícula 1, o sea, lo que hace antisimetrizar es esto, de que no me importa si la partícula 1, la 2 o la 3 son es la que estoy poniendo en el primer, segundo o tercer estado excitado, pero en el primer, segundo o tercer estado, o sea, el fundamental con spin arriba, el fundamental con spin abajo o el primer estado excitado con spin lo que sea. Eso no me importa porque después lo voy a antisimetrizar y me van a quedar todas las combinaciones posibles que me dan que la función de onda total es antisimétrica. ¿Está bien? Entonces, esto, o sea, ni siquiera tiene una paridad bien definida en la parte espacial o en la parte de spin. ¿Está bien? Es distinto al ejemplo anterior. Tiene la paridad bien definida global, pero no tiene la parte espacial o de energía del hamiltoniano y la parte de spin bien definida en la paridad. La segunda posibilidad es 1 en el fundamental con spin arriba o abajo y 2 en el primer estado excitado. De nuevo la degeneración es 2 y ahora la energía es 2. ¿Está bien? La energía es 2 h barra omega y la degeneración ahora es 2. ¿La degeneración de dónde viene? Lo mismo que antes. La energía que ahora va en el fundamental, la partícula entre comillas, que va a ir en el fundamental, puede tener spin arriba o spin abajo. Y las que van a ir en el primer estado excitado, como tengo dos, una va a ir para arriba, otra va a ir para abajo, no tengo libertad, entonces la degeneración es simplemente 2, no más que eso. El tercer caso es 2 en el fundamental y 1 en el segundo estado excitado. ¿Está bien? Lo mismo que antes, a la que está en el segundo estado excitado, el spin puede tener para arriba o para abajo, o sea, más o menos. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, esto es energía 2h barra omega. Fíjense que este tercer caso, tiene la misma energía que el segundo caso y tiene degeneración 2 también.
Eso lo vamos a contar más adelante. O sea, vamos a hacer la cuenta. Vamos a sumar todas las degeneraciones para cada nivel de energía más adelante. Pero quería enumerar bien claramente cuáles eran los estados que tenían cada energía. ¿Está bien? Entonces, como les decía, acá el segundo estado que estamos mirando es 2 en el fundamental, eso no tiene libertad, y 1 en el segundo estado excitado, que tiene una libertad, que es spin para arriba, spin para abajo, y antisimetrizar. O sea, como les dije, no vamos a escribir los estados explícitamente, no tienen ningún tipo de sentido. Lo importante es entender conceptualmente qué está pasando. Bien, otro caso es una en el fundamental con spin arriba o abajo, una en el primer estado excitado con spin arriba o abajo y una en el segundo estado excitado con spin arriba o abajo. Entonces tenemos que la energía es 3h barra omega, o sea 0 más 1 más 2 por h barra omega, y la degeneración es 8. ¿De dónde viene este 8? Bueno, es básicamente 2 por 2 por 2, ¿no? O sea, tengo dos libertades para la primera parte, dos libertades para la partícula, entre comillas, que coloque en el fundamental, por dos libertades que tenga para la que coloque en el primer estado excitado, por dos libertades que tenga para la que coloque en el segundo estado excitado. Entonces tengo 8 maneras de etiquetar este estado y antisimetrizarlo. El siguiente es 2 en el segundo estado excitado, ¿sí? Esto no tiene libertad, y 1 en el fundamental. A la partícula en el fundamental la podemos poner con spin para arriba o para abajo, como venimos haciendo. Entonces la energía es 2 más 2, 4h barra omega, y la degeneración 2. Lo siguiente que podemos hacer es 2 en el primer estado excitado y 1 en el segundo estado excitado. Esto de nuevo va a tener degeneración 2 porque la que está en el segundo estado excitado puede tener spin arriba o abajo, y la energía ahora va a ser nuevamente 4h barra omega. ¿Está bien? Porque 1 más 1 más 2h barra omega. Creo que es el último caso, que es 2 en el segundo estado excitado y 1 en el primer estado excitado. ¿Está bien? Esto va a tener de nuevo degeneración 2 por la partícula que está sola en el primer estado excitado. La energía va a ser 5h barra omega. Y eso es todo, porque no puedo tener más partículas más excitadas. O sea, no puedo tener 3 partículas en el segundo estado excitado, entonces hasta acá llegamos. ¿Está bien? Entonces, finalmente tenemos que no podemos tener todas en el fundamental, entonces la energía mínima va a ser h barra omega, y eso va a tener degeneración 2, como vimos, porque tengo 2 en el fundamental y 1 en el primer estado excitado con spin arriba o abajo. La degeneración de 2h barra omega va a venir de poner 2 partículas en el primer excitado y 1 en el fundamental, que eso me da una degeneración 2, o 2 en el fundamental y 1 en el segundo estado excitado, que tiene otra degeneración 2. Entonces el total va a ser, para 2h barra omega, 4. Para 3h barra omega, como vimos, es 2 por 2 por 2, ¿no? O sea, tengo una en el fundamental, 1 en el primer excitado, 1 en el segundo excitado, y eso tengo 8 maneras de hacerlo con los spines. Y para 4h barra omega tengo, como habíamos visto, 0, 2, 2, todavía lo tenemos acá, se ve, 0, 2, 2 o 1, 1, 2. ¿Está bien? Y tenemos en cada uno dos maneras, entonces la degeneración es 4, y para 5h barra omega la degeneración es 2. Y así termina la parte de fermiones, que es la más difícil, porque hay que antisimetrizar. Simetrizar siempre es mucho más feliz, porque pongo todos los términos que me faltan y punto. Pero antisimetrizar implica un determinante de Slater que es altamente no trivial. Lo único importante termina siendo, en definitiva, cómo etiquetar los estados. ¿Está bien? Acá, por lo que en todos estos casos que estuvimos viendo, lo único que nos preocuparon, fíjense, fueron las etiquetas. Pero no, el estado es mucho más complicado en realidad que solo las etiquetas, porque lo tengo que antisimetrizar, y esa antisimetrización me da un montón de términos. Bien, entonces pasemos ahora a los bosones. Para el segundo caso sabemos que la parte de spin será completamente simétrica, porque el único valor posible para el spin es 0 para todas las partículas. ¿Está bien? Entonces es completamente simétrica, nos olvidamos, vemos solo la parte espacial. Entonces, por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la función de onda etiquetada por las energías sea simétrica, para que la función de onda total sea simétrica. Obviaremos la etiqueta de spin, como les dije, porque no juega ningún rol, es 0.
¿Está bien? Es para todas las partículas del mismo, es simétrico. Entonces, con la misma notación del punto anterior, tenemos ahora que los posibles estados son de la pinta. Psi igual a la partícula 1 en Φ1 por la partícula 2 en, perdón, la partícula 1 en Φ por la partícula 2 en Φj por la partícula 3 en Φk simetrizados. Entonces, enumerémoslos exhaustivamente. Podemos tener la simetrización de la partícula 1 en el 0, la partícula 2 en el 0, la partícula 3 en el 0, con energía 0. La partícula 1 en el 0, la 2 en el 0, la 3 en el 1, simetrizado. O sea, acá también me aparecen combinaciones lineales, pero esto no es un determinante, es mucho más fácil simetrizar esto. Simplemente todas las permutaciones y un factor de normalización. Bueno, la energía acá, lo único que me la aporta es esta, entonces tiene energía bien definida y es h barra omega. El siguiente va a ser 2 en el primer estado excitado, tengo 2 h barra omega. El siguiente va a ser una en el tercer estado, tercer estado, o sea el segundo estado excitado, tengo de nuevo energía 2 h barra omega. El quinto caso va a ser ¿cómo es esto? Todas en el primer estado excitado, 3 h barra omega de energía. La siguiente va a ser una en cada estado, ¿está bien? Entonces tengo una en el fundamental, una en el primer excitado, una en el segundo excitado, energía 3 h barra omega otra vez. El siguiente va a ser 2 en el primer estado excitado y una en el segundo estado excitado, energía 4 h barra omega. El siguiente va a ser 2 en el estado excitado, en el segundo estado excitado y uno en el fundamental, energía 4 h barra omega. El siguiente va a ser uno en el fundamental y 2 en el segundo estado excitado, perdón, no en el fundamental, 1 en el primer estado excitado y 2 en el segundo estado excitado con energía 5,8 barra omega. Acuérdense que todos estos están simetrizados, ¿está bien? No es tan simple como esto, hay que poner todas las permutaciones, pero no lo escribo explícitamente porque no tiene ningún contenido físico relevante, solo una cuenta donde hago aparecer muchas permutaciones y un factor de normalización. Y por último, la última, que es todas en el segundo estado excitado. Bien, con energía 6H barra omega. Entonces, notemos primero que estos son todos. O sea, ya que cualquier permutación de los estados que utilizamos como etiqueta para construir los estados totalmente simetrizados nos hubiera dado los mismos estados simetrizados. O sea, no me importa qué partícula use de etiqueta para poner en el 0 y cuál en el 1. Está bien, porque al simetrizar me aparecen todas las combinaciones. Entonces, en definitiva, tanto en bosones como en fermiones, lo que termina importando son las etiquetas. Entonces, una forma práctica de pensar a los estados bosónicos es mirando cuántos estados estarán ocupados en cada nivel, sin importar el orden. ¿Está bien? Los fermiones era más difícil porque no podía tener dos partículas en el mismo. Acá sí no hay problema, son más relajados los bosones en ese sentido. Y finalmente tenemos que las degeneraciones son estas. O sea, tenemos 1 para la 0, 1 para la 1, 2 para la energía 2, ¿está bien? 2 para la energía 3, 2 para la energía 4, 1 para la energía 5 y 1 para la energía 6. Simplemente es ver cuántas etiquetas me generan estas energías. Y eso es lo que nos pedían con el problema 107. Qué agotador es hablarle a una computadora el monólogo. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio entonces. El enunciado del problema extra. Acá pusimos un problema extra porque después dicen que hacemos todos los de la guía. Así que lo sacamos de la guía y pusimos un problema extra. El problema extra dice: interacción, entre comillas, ¿no? De intercambio. Repulsión y atracción de partículas cuánticas idénticas. Nos dicen, considere dos partículas y sea... Este de ellos creo que le falta un cuadrado acá, yo creo, porque esto debería ser una distancia. Es x1 menos x2 al cuadrado, el valor medio de eso. Estos son operadores. La distancia cuadrática media entre las partículas, con x1 y x2 la posición de cada partícula. Supongamos que las partículas están en dos estados ortogonales, alfa y beta. Calcule la distancia cuadrática media en los casos en que: caso A, las partículas son distinguibles. Caso B, las partículas son bosones indistinguibles. Caso C, las partículas son fermiones
indistinguibles. Y nos dicen, comparemos los resultados e interpretemos. Ok. Entonces, a por ello. Como les decía, como primera medida, déjenme por favor redefinir esta d cuadrado porque no puede ser que una d no tenga unidades de distancia, me hace mal. Así que hace mal al corazón, lo redefinimos. Vamos a calcular este d cuadrado que va a ser esto. Pasamos a la siguiente. Bueno, para el inciso A lo que tenemos es que las partículas son distinguibles, por lo que no nos interesa el postulado de simetrización, ¿está bien? No juega ningún rol. Entonces el estado será alfa por beta, simplemente, ¿está bien? Solo esto. Y bueno, la función de onda va a ser, si uno, braquetear el psi con x, ¿está bien? El bra x, y este bra es en un espacio de dimensión 2, entonces es x1, x2, y me va a quedar alfa en la partícula 1 o x1 en alfa, la partícula 2 en beta, el producto. Esto ya es una función de onda y la función de onda es el producto, ¿está bien? Es simplemente el producto. Entonces, planteamos el cálculo para la distancia cuadrática media. Básicamente es ensanguchar el operador este d entre este estado. Esto va a ser, meto acá una identidad, creo que este truco ya lo usamos. Meto acá una identidad que es integrar en dx1 y x2, o sea, esto es como integrar en dx, y el getBra es x1, x2, porque tiene que cubrir todo el espacio. Producto. Entonces tenemos estas dos cosas. Esto sabemos que la función de onda está bien, es alfa 1 por alfa 1x por alfa 2x. Y d sabemos cómo opera sobre este ket. Simplemente x, lo que era el operador x1 va a pasar a ser el valor de la variable x1, lo que era x2 va a ser el valor de la variable x2, y eso sale porque son numeritos y me vuelve a quedar un bracket, pero ahora con el bra psi y el ket x1, x2, ¿está bien? Entonces este bra, o sea, esto es lo que salió de la distancia cuadrática, y este bracket por este getBra que me queda acá me termina dando el módulo de la función al cuadrado. Entonces lo que tenemos que calcular es la integral de x1 menos x2 todo al cuadrado por el módulo al cuadrado de la función de onda. Bueno, esto acá lo desarmo, es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x1 por x2 por la función de onda al cuadrado. Y fíjense que si yo multiplico x1 por todo esto, puedo integrar en x2, la integral en x2 me va a dar 1, y la integral en x1 me queda de x1 por x1 cuadrado por alfa evaluado en x1 al cuadrado. Eso va a ser el valor medio de la partícula, o sea, el valor medio de x evaluado en el estado alfa. Lo mismo con x2, multiplicando esto me va a quedar el valor medio, o sea, multiplico x2 por alfa 1 cuadrado por alfa de x1 cuadrado por alfa de x, por beta de x2 cuadrado. Entonces integro en x1 y me va a quedar x2 por beta, o sea, x2 cuadrado por el módulo cuadrado de beta, y eso es el valor medio de x en el estado B. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto es F4. Perdón por decir esto es F4, o sea, sé que está bueno refrescarlo, pero básicamente la cuenta es esa, es proba. O sea, tengo la variable y la función de distribución integro. Y el último no es independiente de ninguno de, o sea, sí, bueno, hago 2x1 voy a multiplicar por alfa 1, alfa x1 al cuadrado, x2 por alfa de x2 por beta de x2 al cuadrado, y me va a quedar el valor medio de x1 por el valor medio de x2. Entonces la cuenta me da lo siguiente. Bueno, acá estaba explicitando todo lo que dije. Cuando distribuyo, el primero va a ser de x1 por dx2 por alfa, módulo alfa cuadrado por módulo beta cuadrado, y puedo integrar sobre x2. La integral de x2 me da 1, y entonces me queda de x1 por x1 cuadrado por alfa de x1 cuadrado, y esto es el valor medio de x cuadrado en el estado alfa. Entonces, haciendo las otras cuentas de manera exactamente igual, nos queda que esta cuenta total, el d, la distancia cuadrática media, es la posición, el valor medio de la posición al cuadrado en el estado alfa más la posición
al cuadrado, el valor medio de la posición al cuadrado en el estado beta menos el doble producto de x en alfa, el valor medio de x en el estado alfa por el valor medio de x en el estado beta. ¿Está bien? Y si no está bien lo preguntan en el martes que viene o en el foro. Nada, perdón por esta bien, estoy acostumbrado a más feedback. Bueno, entonces, para los incisos B y C tenemos que las partículas son bosones y fermiones indistinguibles. Los estados estos los sabemos construir, son básicamente la simetrización y o antisimetrización. Entonces, el más va a ser la simetrización, va a ser para bosones, el menos va a ser la antisimetrización, va a ser para fermiones. Bueno, y la función de onda es braquetear, me da lo mismo que antes, un más, un menos y todo esto. Entonces, entendiendo esta línea, o sea, el estado es, repito, más para bosones, menos para fermiones, este es el estado, esta va a ser la función de onda. Entonces ya tenemos los ingredientes para calcular el d cuadrado. Desarmemos de nuevo un poco esta integral que puede ser un poco confusa porque tengo un espacio de Hilbert que es un producto interno, perdón, un producto tensorial, entonces puede ser medio raro. Entonces, básicamente lo que queremos calcular es esto. De nuevo vuelvo a meter esta identidad acá en el medio y la integral. Como tengo ahora de nuevo lo mismo, o sea, esto va a operar sobre esto sobre esto y ya saqué el 1/2 porque me va a aparecer la función de onda al cuadrado, saqué el 1/2 de factor común afuera. Me queda el integral este de x es básicamente de x1 por dx2, me ahorré un poco de notación. Este x1 x2 es lo mismo que esto. Y ahora vamos a tener alfa, beta estoy notando a esto, menos más menos beta, alfa, o sea es el bra de este ket, por d cuadrado por la función de onda, no la función de onda, el estado, ¿no? El ket, ¿está bien? Y el ket junto con esto va a ser la función de onda y esto va a sacar el valor de x1 menos x2 cuadrado y esto va a ser la función de onda. Entonces ya operamos con d, nos sale esto igual que antes y opera el ket sobre el bra de la función de onda, me queda esto y a la derecha lo mismo el ket. Acá podría haberlo puesto al cuadrado, pero quería que veamos los términos, decidí hacer o sea, son varios términos. Quería ver que veamos cada término que nos sale de hacer la distributiva. Veámoslo, entonces, tengo, el primero va a ser más por más, me queda más. Me queda alfa 1 por alfa 1, beta, llamémoslo alfa 1. Alfa 1 por alfa 1, beta 2 por beta 2, ¿está bien? Entonces me queda alfa 1 cuadrado, beta 2 cuadrado. El segundo me queda alfa, hagamos este por este, ¿está bien? Es esto al cuadrado básicamente. Beta 1 por alfa 2 cuadrado. Después tengo términos cruzados, ¿sí? Que va a ser, me va a salir con un menos, perdón, para fermiones, estoy hablando bien, claro, el menos es para fermiones. Me va a salir con un menos para fermiones y un más para bosones. Entonces, cuando hacemos la cuenta, básicamente, y simplificamos el 1/2, o sea, de acá me van a salir dos veces el valor medio de x cuadrado en el estado alfa, dos veces el valor medio del x cuadrado en el estado beta, menos dos veces el valor medio de x en el estado alfa por el valor medio de x en el estado beta. Esto es igual que antes, y ahora lo que me aparece nuevo son los términos cruzados, o sea, alfa 1 por beta 2 con el menos, o bueno, con el signo que depende de esto, y sale otro menos de esto, o sea, yo acá ya estoy desarmando x1 cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x1 por x2, está bien, igual que antes, que ahí me sale un menos más, o sea, me sale otro menos. Y entonces, multiplicando menos 2x1 por x2 por alfa 1 beta 2 por beta 1 alfa 2, que es lo mismo que beta 1 alfa 2 por alfa 1 beta 2, ¿está bien? O sea, esto por esto es lo mismo que esto por esto,
Entonces de ahí me salen términos cruzados y esos términos cruzados me terminan dando esta integral. Esta integral no la puedo resolver con los datos que tengo, pero es de x1 por, o sea, la integral en x1 y en x2 de x1 por x2 por alfa en x1 por alfa en x2 por beta en x1 por beta en x2. Esta integral se llama integral de intercambio. Entonces, fijémonos que comparando con lo que teníamos antes, el primer término es exactamente igual. Es el valor medio de x cuadrado en el estado alfa más el valor medio de x cuadrado en el estado beta menos dos veces el valor medio de x en el estado alfa por el valor medio de x en el estado beta. O sea, esta primera parte es exactamente igual a lo que teníamos antes. Acá, ¿está bien? La primera parte es exactamente igual, no me cambió nada la primera parte. Pero la simetrización y o antisimetrización me generó este término aparte. Este término se llama, creo que se los dije, integral de intercambio. ¿Está bien? Se van a volver locos con esa parte en E3. Yo ahora lo único que les digo es que esta última integral tiene un signo menos para bosones y un signo más para fermiones. ¿Está bien? Y que es positiva. Se puede ver que esta integral es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Que la distancia cuadrática media para bosones tiene un término positivo restando, o sea, es menor. O sea, la distancia cuadrática media entre bosones es menor. ¿Está bien? O sea, tengo este término restando que es positivo, entonces es menor. Y la distancia cuadrática media para fermiones es mayor. ¿Está bien? Porque tiene un término positivo sumando. Esto es bastante loco porque no hay ninguna fuerza, ¿sí? Los spines no hacen fuerza entre sí, pero el simple hecho de la estadística cuántica hace que la distancia cuadrática media sea o más chica o más grande dependiendo de la estadística, si son bosones o fermiones. Y, o sea, los bosones tienden a mucharse, a juntarse. Esto lo vemos para dos partículas, pero se puede generalizar. Y los fermiones tienden a alejarse en comparación con partículas que son distinguibles, que son distintas. Entonces, como les decía, esta última integral se conoce como integral de intercambio y jugará un rol muy importante en la estructura 3. Se puede demostrar que es positiva esa integral. Tiene una implicancia muy importante, y que es lo que le decía antes, que si son bosones se acercan en promedio y son fermiones se tienden a alejar. Y esto es un hecho notable ya que no hay ninguna fuerza, o sea, no es una fuerza, es completamente estadístico, es una locura. No sé, yo quizás me impresiono muy fácilmente, pero me parece alucinante. Y se puede manifestar de manera extrema en algunas condiciones. Por ejemplo, en los condensados de Bose-Einstein, en ciertas condiciones las partículas tienden todas a estar en el mismo estado, o sea, todas las partículas en el mismo estado. O a la presión cuántica en una estrella de neutrones, por ejemplo, que esta presión que se genera porque las partículas tienden a separarse hace que una estrella de neutrones no colapse en un agujero negro, hasta cierto límite, ¿no? Si la presión es demasiado fuerte por la gravedad va a terminar colapsando, pero hasta cierto límite tenemos estrellas de neutrones que no colapsan a un agujero negro por la presión cuántica, ¿está bien? Porque los neutrones tienen spin, un medio. Entonces, acá terminamos el problema. ¿Qué nos queremos llevar de estos problemas? La naturaleza tiene, excepto en contadas excepciones, digamos, la voluntad, entre comillas, esto es un principio, si se quiere, de tener sistemas con partículas con paridad global definida entre intercambio. O sea, o tenemos paridad positiva o par y las partículas son bosones, o tenemos paridad negativa, las partículas son fermiones. Hay unas excepciones a esto que se dan en sistemas de dos dimensiones que, ¿cómo es que se llaman? No me acuerdo cómo se llaman, pero tienen una paridad fraccionaria, le dicen. No tiene importancia, o sea, sepan que hay algunas excepciones a esto, pero que no se dan en situaciones normales, que es muy raro. O sea, en todos los sistemas que vamos a ver y que conocemos y que son normales, naturales, la función de onda global, la total, o sea, no la parte de spin o la parte espacial, sino la total, tiene la paridad bien definida. Después, los que les decía recién, que una función de onda global tenga la paridad bien definida, no significa necesariamente que la parte de spin y la parte espacial también tenga la paridad bien definida. Puede llevar esto a que, por ejemplo, el spin no esté bien definido,
O sea, cuando yo mida, bueno, me va a dar un valor, pero antes de medir no va a estar bien definido, puede estar en un estado de superposición o que el momento angular no esté bien definido. Pues dos fermiones pueden estar en la misma posición con el mismo momento en el mismo instante si su función de onda es de spin es antisimétrica. O sea, puedo tener dos electrones en el mismo estado, o sea, en el mismo momento, en el mismo instante, pero no en el mismo estado. Tienen que tener la parte de spin distinta. Y no lo vimos, pero estos postulados de simetrización son excelentes reglas de selección. O sea, cuando nosotros hagamos braqueteos, por ejemplo, para calcular ciertos elementos de matriz en cosas de scattering o cosas así, y si sabemos que la interacción no rompe la paridad, entonces esto nos ahorra un montón de cuentas porque solo nos van a interesar los procesos que conserven la paridad. Entonces es una excelente regla de selección. Las reglas de selección son muy lindas porque nos ahorran cuentas, es todo lo que queremos, todo lo que está bien. Aunque no lo veamos, a veces se da y es importante que lo sepan o que lo tengan en mente aunque sea. Bueno, también lo que les decía antes es que la estadística cuántica, que tiene las partículas simétricas o antisimétricas, antiintercambio, pueden tener efectos muy importantes. Y en la cuenta sencilla que hicimos, o sea, el ejemplo de dos partículas bien general, ya se vislumbra este efecto de atracción entre bosones y repulsión entre fermiones. Esto se puede generalizar, lo van a ver en Física Teórica 3, o si ya lo vieron, pero es muy sorprendente. Y no es una fuerza, es notable que no es una fuerza. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención, espero que les sirva, espero las consultas que vayan a tener y saludos a todos.